Muy buenas tardes para todos ustedes. Buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a esta sala de conferencias de parte de su servidor Edison Valencia y de los estudios antropológicos y culturales Gnosis Samael Laxmi. Como se los tenía prometidos para todos ustedes, lo prometido es deuda. El día de hoy tenemos un tema extraordinario que vamos a estudiar con todos ustedes. Es el tema relacionado a la sabiduría gnóstica, relacionado al ser, relacionado a nuestro Padre, a nuestro anciano particular, como dice el maestro Samael, a nuestro Padre que mora en silencio. Y quiero decirle a ustedes que el tema que tenemos para compartir, para que hagamos, si se pudiera, una tertulia. Sé que el tiempo es lo complejo, ya que tratamos de que no queden tan largos los videos para que la gente pueda verlos completo, pero vamos a tratar a ver si al final nos reunimos entre todos, hacemos una tertulia en relación al tema del día de hoy y poder a partir de este momento penetrar directamente en aquellos misterios que el venerable maestro Samael nos habla sobre los 12 apóstoles de nuestro Señor el Cristo, las 12 partes autónomas y autoconscientes del ser, aquellas 12 potestades, aquellos 12 misterios, aquellas 12 constelaciones, aquellas 12 categorías extraordinarias que son parte de nuestro propio ser y que de hecho necesitan actuar, expresarse a través de cada uno de nosotros. La historia nos habla que el Cristo hace 2000 años, de hecho tuvo en el transcurso de su vida espiritual, de su vida pública, tuvo la compañía de 12 grandes discípulos, aunque los misterios y las enseñanzas nos hablan que no eran solo 12 grandes discípulos, sino que eran 70 discípulos, pero que habían 12 especiales, 12 escogidos, porque eran directamente la representación de esas 12 partes autónomas y autoconscientes de él, de su propio ser, pero había muchos más discípulos. Sin embargo, el día de hoy vamos a penetrar específicamente nosotros a estudiar esas 12 partes autónomas dentro del contexto esotérico, dentro del contexto espiritual, dentro de aquellas características espirituales que nosotros necesitamos desarrollar a nivel particular, a nivel individual. Tengan en cuenta ustedes que los 12 apóstoles del Cristo cósmico, o 12 partes autónomas, autoconscientes e independientes del ser, no eran unas personas como de pronto nos lo han hecho entender, de que eran únicamente unas personas que aparecieron en la vida pública del maestro para acompañarle y que casi que se podría decir eran unas personas ignorantes, eran unas personas como cualquier otro individuo que no sabían, que no conocían, que no tenían el conocimiento, que no tenían la sabiduría y la forma como nos lo han como enseñado, ¿no? Como lo han tratado de hacer ver a través de la historia, como si un ser tan elevado, tan gigante, tan grande, ¿sí? Como un maestro de sabiduría, como un gran iniciado que estaba encarnando los misterios crísticos, como si tuviera él que dentro del equipo de personas para poder desenvolverse y desarrollar de hecho la misión que traía, tendría que ir a buscar personas que según eso parecía o lo hacen ver que como que no tenían cierto calibre de carácter espiritual, como si no fueran personas o iniciados grandemente preparados. Si uno ve por ejemplo en la vida nomás de un presidente, de un gobernador, se da cuenta uno que el presidente está rodeado de ciertos ministros, personas muy preparadas que le acompañan en su gabinete para poder de esa manera desarrollar su gobierno, ¿no? El poder que tiene ante un país, ante una nación. Entonces de igual sucede con un gran iniciado como nuestro Maestro Jesús el Cristo. Él tenía que haber estado rodeado de grandes individuos, de grandes almas, de grandes iniciados, de personas muy preparadas, que venían de hecho a ayudarle a él en su extraordinaria misión, que ha quedado catapultada, podríamos decirlo, que ha quedado, mejor dicho, por sécula seculorum a través de la historia, porque realmente fue quien lo hizo como lo hizo físicamente, fue él, pero tuvo un gran equipo de personas que estuvieron apoyándole, ayudándole, y eso es lo que vamos a ver a través de este tema.
Vamos a romper el molde, vamos a salirnos del cajón, vamos a salirnos de la creencia, del dogmatismo en relación a que los discípulos, como nos lo han hecho ver, eran los pescadores, era el recaudador de impuestos, eran los que unos dos que únicamente tenían como una medio vida buena y el resto eran solo pescadores, gente muy pobre y que pues carecían de sabiduría, carecían de conocimiento, y que ese tipo de pescadores fue los que vino nuestro Señor a juntarlos cada uno para que le acompañaran en su extraordinaria obra espiritual. Yo creo que ya eso se sale en este momento con este conocimiento que tenemos y con la conferencia que ustedes están escuchando el día de hoy. Se va a romper pues de hecho ese tipo de creencia, ese tipo de visión que hemos tenido, ese tipo diríamos nosotros como de máscara de la historia, lo que nosotros tenemos en relación al tiempo. Pues yo creo que lo vamos a tener que derrumbar, porque no es así, y se van a dar cuenta del por qué. Porque estamos hablando de un ser supremo, altamente elevado, supremamente grande. Estamos hablando del Cristo vivo, el Cristo cósmico en la tierra. Y es tanto que las Sagradas Escrituras nos hablan a nosotros a través de los tiempos, que el Señor o el Maestro Jesús el Cristo, con su grandeza, con su poderío, pues realmente no era cualquier individuo, no era cualquier persona, ¿cierto? Y de hecho los discípulos que le acompañaban de igual forma, no eran cualquier personajes ahí, sino que eran realmente grandes iniciados que venían preparándose para vivir aquel drama, ¿sí? Aquella experiencia maravillosa. Entonces, antes de continuar, vamos a leer un espacio que ya lo habíamos hecho en otro de los temas. Esto está en Apocalipsis, pero vale la pena que nosotros le hagamos otra vez una pequeña lectura, porque vamos a hablar específicamente sobre aquellas 12 potestades, sobre aquellas 12 puertas, sobre aquellas 12 columnas que pues de hecho están ahí en la Sagrada Escritura. Apocalipsis 21, 14 al 27. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara, 12.000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales. 17 midió su muro. 144 codos, según medida humana, que es también medida de ángel. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, sardonice; el sexto, sardio; el séptimo, crisolito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; y el duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una sola perla. La calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Bien, como ustedes lo acaban de escuchar, en Apocalipsis nos habla específicamente de esas 12 columnas, de esas 12 potestades. Se dice que vienen directamente del cielo, vienen desde lo más alto para acompañar, para expresarse
en la vida espiritual interna de ese maestro, pero también tuvo una expresión física, tuvo una manifestación humana, esas 12 potestades, esos 12 discípulos, esas 12 columnas, esas 12 piedras sagradas. Esto ya lo habíamos hablado en otro de los temas en la Semana Santa. Entonces, para no quedarnos ahí, tengamos en cuenta que el Cristo es el Cristo, y estas 12 potestades, 12 columnas, 12 partes autónomas y autoconscientes tienen que dar expresión en la vida de ese individuo, por ser un individuo altamente iniciático, ¿no? Un individuo altamente elevado en el campo espiritual. Si ustedes ven, no sé si se notan bien las letras, sí, ¿cierto? Entonces fíjense ustedes que aquí tenemos, haciendo la semejanza en este templo, ¿cierto? Tenemos nosotros aquí las 12 columnas. Estas 12 columnas que ustedes ven aquí tienen pues de hecho la representación de cada uno de los 12 discípulos. Yo sé que ustedes se van a preguntar que por qué tenemos a Lucas, a Marcos, por qué tenemos nosotros a Timoteo, y tengan en cuenta algo. Resulta que dentro del campo de los grandes iniciados, que saben, que conocen, que realmente tienen conciencia despierta, que han podido investigar, dentro de ellos el venerable maestro Lasmi Daimon, él nos habla sobre los 12 apóstoles y él nos lo coloca de esta forma, él nos enseña los 12 apóstoles con estos nombres. Yo sé que ustedes quedarán con la inquietud, los invito a investigar en relación a los evangelistas, en relación a los profetas, en relación a los apóstoles, y sé que de pronto ustedes van a encontrar que aparece por ahí Simón el Cananeo, Judas Tadeo, y aparece Santiago el Menor, como 3 discípulos que están dentro de los 12 con esos nombres. Pero resulta que ya sabemos los nombres directamente de ellos, reconocidos a través de la historia, y los maestros pues nos colocan con el nombre de Marcos, nos colocan pues de hecho a Timoteo y nos ubica a Lucas, ¿cierto? Donde pues dentro de esa cantidad de nombres vamos a descartar lo que les decía Judas Tadeo, porque ahí está Judas Iscariote, vamos a descartar a Santiago el Menor porque está Santiago del venerable anciano, y pues de hecho vamos a descartar a Simón Cananeo porque está Simón Pedro. Entonces hay siempre como una mezcla de nombres muy parecidos, y según pues todos están dentro de la historia del maestro como discípulos, pero de acuerdo a las enseñanzas esotéricas ocultistas, los 12 nombres de los discípulos se encuentran de esta manera y se encuentran en el orden en el cual vamos a estudiarlo en este momento. Entonces, antes de comenzar estudiando el nombre del discípulo Pedro, ¿cierto? Apatar, a la piedra, vamos a leer una parte del libro sagrado del Pistis Sophia, en el cual cada uno de ustedes van a sacar su propia conclusión en relación a este fundamento maravilloso, la base misma del árbol Sefirot, del árbol de la vida. Entonces vamos nosotros pues de hecho a sacar cada uno la conclusión, porque tengan en cuenta que Pedro Patar es como el primer discípulo, ¿no? Estamos hablando de aquel personaje enérgico, potente, fuerte, que aparece en la vida pública del venerable Maestro Jesús. Entonces vamos a iniciar, muy atentos ustedes. El arrepentimiento de Sofía en el iniciado y el misterio de tal arrepentimiento está en la ciencia transmutatoria sexual. Es indispensable levantar a la Jerusalén celestial sobre la piedra de la verdad. Obviamente, la piedra cúbica de Yesod es el fundamento de la ciudad de Heliópolis. Indubitablemente, Yesod Mercurio se encuentra en el sexo. Yesod significa a la vez fundamento y mercurio, porque este último es el fundamento del arte transmutatorio. Quienes rechazan la piedra cúbica de Yesod caen en el abismo de perdición. Pedro, el gran hierofante de los misterios sexuales, dijo: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en ella no será avergonzado. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. El sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Los ignorantes rechazan los misterios del sexo y fracasan espantosamente. Aquellos que derraman el vaso de Hermes
Se hunden entre las tinieblas exteriores, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Bien, entonces como ustedes lo acaban de escuchar, la clave está en el fundamento, se encuentra en la piedra misma. Aquellos que rechazan la técnica de la transmutación, el sabio uso del Einsemnis, de mercurio, de las aguas de la vida, mediante la técnica de la transmutación, pues de hecho lo que espera es el abismo y el llanto del crujir, como dice ahí en el sagrado libro de Pistisofía. Ya que la clave para nosotros los seres humanos es esa, el sabio uso de las energías, no a la eyaculación del Einsemnis, sino a la transmutación de nuestras energías creadoras. Entonces fíjense ustedes que tenemos Pedro, ¿cierto? Tenemos a Juan, Judas, Felipe, Mateo, Timoteo, Santiago, Marcos, Lucas, Andrés, tenemos a ¿qué va el nombre? Tomás, y tenemos a Bartolomé. Son las 12 partes autónomas representativas hace 2000 años en la vida pública de nuestro venerable Maestro Jesús el Cristo. Estas 12 columnas, como las acabamos de leer ahora también en la parte de las Sagradas Escrituras, en el Apocalipsis, donde nos habla de las 12 potestades, las 12 columnas del templo sagrado, las 12 piedras sagradas, pues de hecho aquí están reflejadas con su nombre propio y las diferentes cualidades que nosotros vamos a encontrar de cada uno de ellos. Vuelvo y les digo como al principio, nadie nos garantiza a través de la historia de que únicamente eran unos pescadores, pero los sabios maestros sí nos dicen de que cada uno de ellos ejercía una especie de vocación, de servicio, tenía unas cualidades esotéricas, tenían unas cualidades espirituales, eran unos maestros de sabiduría que tenían, por decir, unas características de enseñanza muy diferentes unas a otros, pero que cada una se compaginaban, se relacionaban entre sí. Por eso es que nuestro Maestro Jesús el Cristo, cuando se reúne con esos 12, su sabiduría y su conocimiento se engrandece. Hay que tener en cuenta que unos 2, 3 discípulos del Maestro eran antes discípulos de Juan el Bautista, y Juan el Bautista era un maestro, como dice el Maestro Samael, un resurrecto, era un maestro cristificado, ¿cierto? Era un maestro, pues de hecho de la directa. El Maestro Juan el Bautista se retira, entonces los discípulos de él se van con nuestro Maestro Jesús, y cada uno de ellos tenía, pues de hecho, su bagaje, tenía su sabiduría, por decirlo de esta forma, tendrían ellos su escuela, y cada una de esas escuelas, de esos 12 discípulos, de esos 12 maestros, pues se unen con la mayor escuela, que es la del Maestro Jesús el Cristo. Entonces se engrandece la obra de él, se engrandece la sabiduría de él, porque se unen 12 escuelas, 12 cimientos, 12 sabidurías, con una mayor. Entonces eso se hace portentoso, se hace lleno de luz y de fuerza, de sabiduría, para poder empezar a desarrollar aquel conocimiento que se dio hace 2000 años, ¿no? El conocimiento crístico, la gnosis crística de aquella época. Ahora fíjense ustedes que si continuamos, nos daremos cuenta que el primer apóstol que tenemos nosotros en su orden es Pedro. Entonces resulta que Pedro, ¿qué nos dice la historia sobre este gran discípulo? Que era un pescador. Debemos tener en cuenta que la era de Piscis fue la era de los peces, la era de los pescados. Era la era de pescar las almas para llevarlas al camino del Cristo, para el camino de Dios. Entonces, por eso se dice que todos ellos eran pescadores, pero eran pescadores de almas, pescadores de humanos, de humanas almas, de personas que estaban ahí esperando que se les enseñara, que se les instruyera la sabiduría. Entonces, este gran maestro aparece en la vida pública de nuestro Señor el Cristo, y es un maestro que realmente muestra, como lo dice nuestro maestro Lakshmi Daimon, como lo enseña el maestro Samael, pues de hecho era un hombre muy enérgico, un hombre muy fuerte, era un hombre pues que esgrimía la potencia, que esgrimía la fuerza, y por eso era como ese impulso, ¿sí? Era como con esa revolución. Es tanto que la historia nos dice que
cuando fueron a coger preso al maestro, él saca una espada y corta una oreja, ¿no? Le corta el pabellón a Malco, entonces demostrando ese impulso, ¿cierto? Ese ímpetu, esa fuerza que tiene la persona cuando se da la tarea de manejar las energías creadoras. Fíjense ustedes que el maestro le dice a Pedro: Simón, tú eres Pedro, ¿cierto? Y sobre esta piedra edificarás mi iglesia. Y al parecer, las lluvias caerán, los ríos inundarán, los vientos furiosos soplarán contra ella, pero no será destruida porque ha sido cimentada sobre la roca, ¿cierto? Y al ser cimentada sobre la roca, la piedra, el fundamento, en esto pues ya lo hablamos más claro, el sexo, pues entonces el individuo recibe por mandato de nuestro Señor las llaves. Él recibe las llaves del cielo. Las personas piensan que Pedro tiene las llaves del cielo y es muy fácil de entrar al cielo, pero para poder entrar al cielo necesitamos que Pedro nos dé las llaves, y para que Pedro nos dé las llaves nosotros tenemos que haber renunciado a la fornicación y haber aceptado la castidad. Si aceptamos la castidad y decimos no más fornicación, muero la fornicación, como lo estaba diciendo el Sagrado Libro de Pistisofía ahora que leían, de cómo trabajar con el fundamento y los principios de la piedra, del sexo correctamente, ese día, cuando nosotros decimos y renunciamos a la fornicación de la energía a voluntad, a gusto, cuando ya no queremos nada con este tipo de desarrollo, ¿cierto? Que hemos venido teniendo como un hábito a través de toda la vida, cuando se rompe con ese hábito y renunciamos a ese tipo de gustos, entonces en ese momento se pone en actividad Pedro. Y el Cristo le entrega las llaves a Pedro para que Pedro nos lleve a nosotros al cielo mediante la técnica de la castidad. La historia nos habla que él pedía morir en la cruz, pero en la forma invertida, que porque según él no tenía derechos a morir como Cristo murió, ¿sí? Bien en su cruz, ¿sí? De una forma vertical, con la cabeza hacia el cielo, sino que él pedía morir con la cabeza hacia el piso, o sea, en una forma invertida. ¿Por qué él pedía eso? Porque él decía que él no era digno de morir como murió Cristo, pero que él debía morir en una cruz. ¿Por qué él pedía eso? ¿Cuál sería el objetivo de pedir eso, Pedro? Ya que el maestro Samael nos dice que Pedro representa los misterios del sexo, pero que la humanidad no acepta los misterios del sexo y que por eso se encuentra con la cabeza invertida, se encuentra con la cruz hacia abajo, ¿sí? Con la cabeza hacia abajo. Es como una pentafa invertida, una cruz invertida. ¿Por qué? Porque no se ha aceptado los misterios de la castidad. Y mientras no se aceptan los misterios de la castidad y lo ponemos en práctica, entonces es difícil de que esta parte autónoma y autoconsciente del ser pueda estar activa, pueda estar en movimiento, pueda hacer la duástica en movimiento, pueda hacer la cruz como murió Cristo. De lo contrario, siempre estaremos con una cruz invertida porque el ser humano está sacrificado, se encuentra crucificado en el sexo. Por eso es que la cruz, él muere así, con la cruz invertida, y menos vamos a tener las llaves, porque la llave de los misterios la obtenemos cuando hemos aceptado a nuestro Pedro particular, cuando hemos aceptado la doctrina de Pedro, que es la doctrina del fundamento, de Yesod, del sexo, del uso de las sabias energías del mercurio, mediante la técnica de transmutación. De lo contrario, no vamos a ser discípulos de Pedro y la parte autónoma, autoconsciente, patal, pues no se va a expresar dentro de nosotros. Vean ustedes el misterio tan extraordinario de esto, ¿no? Qué maravilla cuando nosotros únicamente hemos creído es que Pedro tiene las llaves del cielo, y cuando está tronando entonces decimos que es Pedro que está moviendo los cajones buscando las llaves. ¿Se han escuchado? Eso nos decían cuando estábamos niños. Pero ahora nos damos cuenta que esto es un misterio extraordinario y que la clave está ahí, en la piedra, ¿cierto? Por eso el Pistisofía decía que es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Esto escandaliza a muchas personas y tropiezan muchos porque realmente no quieren aceptar los misterios de Patán, los misterios del sexo. Y de hecho, pues la humanidad nos encontramos con la cabeza hacia abajo, crucificados invertidamente, porque no hemos querido aceptar las llaves de salvación, que son las llaves de la castidad. Una llave masculina y una llave femenina, ¿cierto? Hombre y mujer trabajando con los misterios sexuales.
Esto va tanto para ella o tanto para él. Hombre o mujer tienen los mismos derechos. Ok. Ahora analicemos el segundo. Aquí tenemos a Juan. ¿Qué nos dice Juan? En el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por el gran verbo. Ahora analicemos algo dentro de esta extraordinaria columna, dentro de este extraordinario saber, dentro de esta parte autónoma y autoconsciente del ser, del Cristo. Veamos nosotros que en la parte física humana, la biología, la fisonomía del ser humano, cómo se desenvuelve de ese desarrollo fetal cuando el niño cumple 7 años, cuando el niño llega a los 14 años, cómo se van desarrollando sus propias gónadas sexuales, los ovarios en las mujeres, y cómo el joven y la señorita, después de que ya entran a ser, pues de hecho, influenciados por las influencias de Mercurio, por las influencias de Venus, cómo esa criatura le cambia la voz. Cómo demuestra que a medida que se van desenvolviendo las glándulas endocrinas sexuales, también va habiendo un cambio en el verbo, ¿no? Cómo va habiendo un cambio en la palabra. Entonces, hay una íntima conexión entre Pedro, patar, que es el sexo, y Juan, que es el verbo. Nosotros no podemos encarnar la doctrina, la enseñanza de Juan, el conocimiento de Juan, la escuela de Juan. No podemos tener la asistencia de la parte autónoma, autoconsciente de Juan, que se haga tangible y visible en nosotros, mientras sigamos nosotros con el mal uso de la palabra, mientras sigamos nosotros calumniando, difamando, diciendo mentiras, mientras nosotros sigamos, pues de hecho, usando el verbo para formar diatribas, generar odio. Para nosotros realmente no está bien el mal uso del verbo, porque el día que nosotros cambiemos nuestra forma de hablar, de expresarnos, de no estar utilizando el verbo únicamente con el sentido doble solo de tipo sexual y hablando mal del sexo, pues de hecho, cuando nosotros acabemos con ese tipo de expresiones, ¿cierto? Con ese tipo de hábitos, entonces va a entrar en la actividad Juan, parte autónoma y autoconsciente de nuestro ser, que se relaciona con el verbo, que se relaciona con la palabra. Hay que tener en cuenta que a Juan lo han representado con un cáliz y una serpiente. ¿Qué quiere decir eso? Que el sabio uso del verbo y la palabra, mediante el uso de la energía transmutada, la persona aviva los fuegos, despierta las serpientes y desarrolla el poder del verbo, de la palabra, y puede crear a través de la palabra. Porque nosotros tenemos un verbo pequeñito que es la expresión del verbo gigantesco de Dios, del Cristo, y que también tenemos la posibilidad de crear mediante la palabra si nosotros no lo proponemos. ¿Ok? Y ahora vamos a estudiar entonces a esta otra parte correspondiente de nuestro propio ser que se conoce con el nombre de Judas. ¿Ok? Pero sería muy bueno si ustedes lo tienen claro, pues tienen la posibilidad de que continuemos, ¿no? Y si no, pueden también preguntar. Recuerda que ya vamos estudiando 2 discípulos, tenemos ya la expresión directa de esas 2 partes autónomas que es Pedro y Juan. Recuerden que el maestro nos habla y nos dice en las enseñanzas que la laringe es un útero en donde se gesta la palabra, donde se gesta el verbo, ¿no? Entonces por eso el sabio uso de la laringe creadora para producir vida, para generar nacimientos, creaciones, y no para matar a través de la palabra, porque puede generarse o gestarse a través de la palabra creaciones espirituales, ¿cierto?, que ayude a una persona en un momento dado, o puedes tú generar a través de la palabra muerte, ¿sí?, o abortos, porque la palabra es un útero donde se gesta la vida. Ahora veamos, por ejemplo, al más odiado de la historia. El más odiado de la historia entre los 12 discípulos de Cristo es conocido con el nombre de Judas Iscariote. Este señor, hace 2000 años, cumplió una terrible misión
y a través de la historia pues nos han enseñado cómo odiarle, ¿sí? A no quererle, a tratarle como el traicionero, ¿cierto? Como el Judas, pero hay que tener en cuenta que también este gran discípulo, este gran maestro de sabiduría, estaba cumpliendo una misión. Esto lo hablamos ampliamente en la conferencia de la Semana Santa. Si ustedes van a esa conferencia de la Semana Santa, pues van a tratar de recordar y van a tener información sobre esta parte autónoma. Hablábamos de cómo en la National Geographic se hablaba sobre los textos sagrados, ¿cierto? Los papiros, los libros encontrados del Evangelio prohibido de Judas. Entonces, esta generó, pues de hecho a través de la historia una gran misión, pero como él lo decía, ¿por qué no le dedica esa misión a Juan? ¿Por qué no se la da a Pedro? ¿Por qué no se la da a Andrés? Sin embargo, el maestro le decía, no, eres tú quien debe cumplir con esta misión. Es, pues de hecho, el discípulo más exaltado entre todos, debes cumplirla. Los grandes maestros nos dicen que cuando Cristo se retiraba a orar en el Monte de los Olivos, pues de hecho venía y encontraba a todos los discípulos durmiendo, pero que el que no estaba dormido, el que no estaba completamente en el sueño de la conciencia, era Judas. Se dice que era el discípulo más exaltado, que era el discípulo que dentro de todos los 12, pues resguardaba los misterios, resguardaba la sabiduría. Se dice que era el tesorero, y como era el tesorero, entonces por eso la gente dice que era un ser codicioso y que por eso lo vendió por 30 monedas de plata. Recuerde que todo esto lo hablamos en el tema de la Semana Santa, pero hay que tener en cuenta que era el discípulo más exaltado, fue el que le tocó la misión, y 3 era el tesorero porque era el que resguardaba todos los misterios, ¿sí? Era el que tenía la sabiduría, por eso era el tesorero de la sabiduría, el tesorero de los misterios, ¿sí? El tesorero del conocimiento. Este maestro nos dice, el venerable maestro Lázaro Daimon, que él tiene la inteligencia para el estudio del agregado psicológico, que en el momento que nosotros entramos en actividad a renunciar a la pasión, a renunciar a la maldad, a renunciar a todo lo que el ego le gusta hacer dentro de uno para hacerle daño a los demás, y nos dedicamos al trabajo de la observación, la autoobservación, el recuerdo de sí, el trabajo en la clave sol, el trabajo en autoconocernos, el trabajo de estar atentos de momento en momento, dice que en ese momento está activo esta parte autónoma y autoconsciente. Esta parte se activa cuando nos dedicamos a hacerle estudio y darle muerte al agregado psicológico. De lo contrario, esa parte está quieta y está dormida. Necesitamos activar esa parte entre nosotros mediante la muerte, mediante el conocimiento, el autoconocimiento, la negación y la muerte psicológica. Necesitamos despertar a Juan mediante el sabio uso del verbo y la palabra. Necesitamos despertar a Pedro renunciando a la fornicación y aceptando la castidad. Y necesitamos, pues de hecho, que esta parte sea activa en nosotros. Recuerden, el Judas bueno, o sea, estamos hablando del Judas despierto, activo, ¿cierto? Esa parte autónoma, autoconsciente que ve el ego y que nos enseña a conocerlo. Y no necesitamos al Judas pues traicionero, al que vende al Cristo mediante las pérdidas energéticas sexuales, mediante fornicación. No, necesitamos al Judas que realmente entra a ayudarnos en la vida espiritual. Ahora veamos, vamos para el cuarto. Tenemos a Felipe. ¿Qué han escuchado ustedes hablar de Felipe? ¿No se acuerdan de una técnica para salir en astral? ¿Cómo es que dice? Felipe, apóstol de mi Señor el Cristo, ¿no? Sácame de mi cuerpo al cielito Felipe. Entonces, nuestro maestro dice que la escuela de Felipe hace 2000 años, su sabiduría era específicamente en el campo del ocultismo. Y que uno debe aprender a ser ocultista, dice el maestro Laxmi, dice el maestro Samael. Pero para poder uno ser ocultista necesita darse la tarea de practicar, porque la parte autónoma, autoconsciente de Felipe se activa, se mueve, trabaja en el momento que nosotros aceptamos el ocultismo y lo practicamos.
O sea, cuando entramos a practicar las técnicas de salir en cuerpo astral, la técnica de vocalización, transmutación, las técnicas de runas, la meditación, cuando ponemos las obras del Maestro Samael, las estudiamos y tratamos de practicarlas, de vivirlas, cuando sentimos gusto por la ciencia del ocultismo, por la ciencia de aquello que está más allá, que nosotros no vemos físicamente, pero que existe, que es real y que podemos desarrollar, pues de hecho ahí está Felipe. Si queremos que Felipe actúe en nosotros, despierte en nosotros, nos adoctrine con su sabiduría, pues necesitamos aceptar vivir el ocultismo. ¿Sí? El maestro dice que debemos saber ser ocultistas, y el que sabe ser ocultista pues realmente sabe conocer un montón de cosas que nosotros aquí en el mundo tridimensional desconocemos, pero que quien lo vive es algo real, ¿no? A nosotros nos pueden decir eso es mentira, que el astral es mentira, que eso no existe, que los gnósticos están locos porque es que astral, es que castidad, eso de la energía, eso se van a volver locos, dice la gente. Pero nosotros sabemos que es real, porque hemos comprobado algo de eso y nos hemos dado cuenta que sí existe, ¿no? Que sí es real. Bueno, entonces esto en relación a la parte autónoma Felipe. Él trabaja específicamente adoctrinándonos, enseñándonos el conocimiento en el campo del ocultismo. La ciencia, ciencias, conocimientos ocultos. Recuerden que hay muchos niveles de ocultismo. En este momento estamos hablando de ocultismo, la ciencia gnóstica, porque pues está el ocultismo negro, ¿no? Y hay muchos otros tipos de conocimientos ocultos que son oscuros. Entonces, no, estamos en el campo del ocultismo gnóstico, ¿sí? De la sabiduría, para que lo tengan muy en cuenta y no vayamos pues a ir a mezclarlo y a pensar de que estamos hablando de todo tipo de ocultismo, como el que hoy pues se vende a nivel de múltiples instructores por internet, no, sino que estamos hablando de un conocimiento real, que ustedes lo pueden encontrar en múltiples obras de venerable maestro Samael. Ahora pasemos al siguiente. Aquí tenemos a San Mateo o Mateo, ¿cierto? También le llamaron Matías posteriormente, Levi, pero esta parte autónoma y autoconsciente del ser, si la vemos hace 2000 años, cuando se acerca al Cristo, cuando entra a tener parte con él en el drama, se dice que era el recaudador de impuestos, ¿no? Y todos los discípulos del maestro no querían aceptarle de que él entrara a ser parte de los 12, de que él se acercara a Mateo porque era un recaudador de impuestos. Es lo que nos muestra la historia. Pero realmente los maestros nos dicen, esta parte autónoma es la parte que realmente trabaja en nosotros, haciendo que nosotros vivamos la gnosis según ciencia. ¿Por qué? Porque la parte autónoma autoconsciente de Mateo es la que trabaja específicamente siendo fiel a la ciencia y al conocimiento el cual se está viviendo, el cual se está practicando. En este caso sería pues el conocimiento gnóstico. Es Mateo la parte autónoma que nos enseña religión según ciencia, arte según ciencia, filosofía según ciencia, que nos enseña a manejar el conocimiento gnóstico, a vivir el conocimiento gnóstico según ciencia y a no mezclarlo. Cuando nosotros aprendemos a saber manejar el conocimiento equilibradamente y sabemos de que esto es lo que nosotros practicamos, que esto es lo que nosotros vivimos, podemos estar rodeados de muchísimos conocimientos, de muchísimas filosofías y de muchas enseñanzas, pero realmente sabemos en cuál nos mantenemos. ¿Por qué? Porque es esa parte autónoma, autoconsciente que le enseña a uno a saber escoger, a saber vivir y a saber mantener en equilibrio el conocimiento, la gnosis, y a no mezclarla, porque ustedes saben que tenemos mucho conocimiento, que el taoísmo, que la metafísica, que el rosacrucismo, teosofismo, bueno, hay tantos conocimientos dejados por grandes maestros, pero ¿qué sucede con esto?
que nos toca mantenernos en un equilibrio perfecto en el campo de la enseñanza para no tener que estar mezclando, ya que yo lo podría estar haciendo en este momento si no lo equilibrara, pues enseñándoles a ustedes a través de este tema lo que está diciendo de pronto los rosacrucismos, lo que dicen los teósofos, lo que dicen los taoístas, lo que dicen otros tipos de maestros, pero realmente no sería algo idóneo, equilibrado dentro del campo de la enseñanza de Mateo. Mateo es el equilibrio, Mateo es la ciencia pura y no mezclas, es la gnosis perfecta. Eso es Mateo. Entonces, cuando se va manejando esta parte autónoma dentro de nosotros, se va desarrollando, entonces nosotros solo queremos tener un equilibrio de la enseñanza, ¿sí? Un equilibrio perfecto del conocimiento. Eso es esta parte autónoma y autoconsciente. 2000 años atrás se le representaba que no se quería, ¿no? Pero después se saltó esta parte autónoma de ese discípulo siendo fiel a la enseñanza del maestro y enseñándola de esa manera. Esa era su escuela, ese era su conocimiento. Veamos ahora la siguiente parte autónoma. Tenemos a Timoteo. Timoteo, otra parte maravillosa, extraordinaria, que está relacionada con la alquimia. La alquimia, dice el venerable maestro, es el sabio uso de las energías, pero que no todo mundo logra ser alquimista. Todos podemos llegar a manejar la energía, aceptamos a Pedro, no fornicar, aceptamos transmutar, pero realmente llegar a ser alquimista, como lo dice el sentido de la palabra, alquímico, eso lo hacen realmente ciertos individuos con grandes disciplinas y con grandes trabajos realmente de toda la vida. Porque no solamente se es alquimista al transmutar, al mutar la energía, al fijar la energía, sino que lo más extraordinario de ser alquimista es aquel que puede transformar no solo el plomo en oro, sino que transforma también los pensamientos, las palabras, los sentimientos, las emociones, transforma los estados negativos, transforma todos los estados emocionales tenebrosos que en un momento dado podemos caer, y puede salir de esos estados, puede transformar esos malos pensamientos, puede transformar esas malas actitudes, esos malos comportamientos, esas malas palabras en estados superiores. O sea, poder transformar un estado oscuro, una mala emoción, un mal pensamiento en un pensamiento superior, una emoción superior, y poder salirse de ahí en un momento dado de ese tipo de elemento que lo quiere esclavizar, poder morir al ego. Eso se llama ser alquimista, ¿sí? Porque alquimista no es únicamente el que transmuta, sino el que transforma. Por eso la energía no se puede desintegrar, destruir, sino que la energía se transforma. Y los alquimistas lo que hacen es eso, transformar metales muy pesados, muy densos, en metales muy sutiles, muy livianos. Energías muy pesadas en energías muy sutiles y livianas. Ese es el real y auténtico alquimista. Entonces, Timoteo nos enseña el arte de la alquimia. Y como arte de la alquimia, pues de hecho ahí tenemos todos los misterios y las enseñanzas de las serpientes, ¿no? De los misterios de las aguas de la vida. Ok. Si tienen alguna inquietud, pregunta. ¿No? Bien. Entonces pasemos a esta otra parte autónoma, el anciano Santiago, el venerable Santiago, el patrón de la gran obra. ¿Sí lo han escuchado? ¿Lo han leído? Sí. Patrón de la gran obra porque él está relacionado con los mercurios, con el mercurio de la filosofía, con las aguas de la vida, con el Ensémenes, con la energía creadora. Él es quien nos enseña a manejar el torrente electrónico sexual, el poder darle unos altos niveles en el campo de la transmutación, de la mutación, de la fijación, de poder que esas energías transmutadas, pues de hecho se conviertan en esa filosofía secreta, en ese misterio, en ese ocultismo, en esa sabiduría del sabio uso de las aguas. Si ustedes miran el caduceo de Mercurio, por uno sube Ida y por el otro Pingala, ¿cierto? Y por el centro sube la serpiente, el famoso caduceo de la gran medicina universal,
nos enseña el sabio uso del mercurio de las aguas, nos enseña el sabio uso del fuego del azufre, nos enseña el sabio uso de esas dos polaridades maravillosas que deben estar en equilibrio para que podamos nosotros beber de las aguas de la vida. Dice el maestro que quien sabe beber de las aguas de la vida, pues no se ahoga. Que la humanidad no hemos podido aprender a beber de las aguas de la vida y por eso vivimos ahogados con nuestras propias aguas porque generamos algo que se llama fornicar. Que nosotros nos embriagamos con nuestras propias energías, pero el individuo termina borracho porque las fornica y que debemos es transmutarlas. El maestro nos enseña que hay que hacer un manejo de ellas, haciendo una retención del impulso para después sublimar y después transmutar. Esa es la clave con el gran maestro, con esa gran parte autónoma, o sea, que todos esos grandes alquimistas que hablan del mercurio de la filosofía secreta, es porque en su interior han desarrollado a Santiago, el gran patrón de la gran obra, o sea, el mercurio de la filosofía secreta. Esa es la clave de esto. Lo han logrado. Y quien lo ha logrado, pues puede hablar. Por eso esos grandes maestros han hablado, han escrito, han escribido sobre este maestro, ¿cierto? Han enseñado, han dejado obras, libros sobre este maestro, hablando sobre el mercurio, sobre la filosofía secreta. Y es por eso, porque esta parte autónoma, autoconsciente del ser, está relacionada con Santiago, ¿no? Pero es el Santiago particular, no es el Santiago de hace 2000 años. Él solamente representaba una sabiduría, una enseñanza relacionada con las aguas, con el mercurio, ¿sí? Con el conocimiento del sabio manejo de la transmutación. Más no era de que todo estaba exclusivamente en esa parte física como discípulo del maestro. Él enseñaba, pero esa parte está dentro de cada uno de nosotros. Continuemos ahora. Tenemos ahora aquí al gran Marcos, este gran evangelista, este gran discípulo, esta gran potestad de parte autónoma del ser, representando algo que el maestro Samael y el maestro Lakshmi nos explica que es el despertar de los huecos, el despertar del Kundalini y el ascenso del Kundalini. Recuerde que Timoteo nos habla de la alquimia, Santiago nos habla del mercurio, ¿no? La filosofía mercuriana, pero ya Marco instruye al discípulo, instruye al individuo, instruye al caminante en el despertar del fuego y en el ascenso del fuego. Los maestros dicen que hay muchas, pero muchas personas que tienen en este momento despierto el fuego sagrado, ¿cierto? Muchos, que muchos han despertado el fuego, que tienen despierta a la Devi Kundalini, a la serpiente ígnea de los mágicos poderes, pero que no todo el mundo ha tenido el derecho o tiene la gracia de que la serpiente suba, de que la serpiente se eleve, que la serpiente se subleve, que llegue a lo más alto de la columna espinal. No lo han podido lograr. Y el maestro dice que ¿por qué? Porque exclusivamente ha faltado algo, y es lo que se conoce con el nombre de méritos en el corazón. Mientras no haya méritos en el corazón, o sea, no puede subir la serpiente. Podemos nosotros despertar el fuego, podemos nosotros incluso solarizar cuerpos, pero que ahí a que las serpientes de cada uno de esos cuerpos suba por la columna, realmente no se ha podido dar, y es porque faltan méritos. Y dice el maestro, los méritos del corazón se hacen mediante el sacrificio. Que un individuo que no se sacrifique por la humanidad, que no le sirva a la humanidad, que no enseñe a la humanidad, que no calme el dolor a la humanidad, ¿sí? En un momento dado, que no ayude a su semejante con esas misericordias que nos enseña el maestro, de dar de comer, de beber, de dar un abrigo, techo, el pan, ¿cierto? Si lo hemos leído, visitar a un enfermo, visitar a un preso,
ayudar, enseñar el conocimiento, la enseñanza a aquellas personas que están esperando, a aquellas conciencias que también lo están necesitando. Pues de hecho realmente que no vamos a hacer méritos en el corazón, no vamos a hacer fuego en el corazón. Y si no hay fuego en el corazón, pues podemos llegar a despertar los fuegos, pero no quiere decir que asciendan los fuegos, porque para que asciendan, Marcos, él exige o nos pide que se hagan méritos al corazón. Él nos ayuda a despertar los fuegos, parte autónoma del ser, pero se necesita que nosotros hagamos los méritos. Si no hay méritos, aquella persona que no le gusta compartir lo que sabe, que tiene el conocimiento y no quiere que otro lo conozca, que otro lo aprenda, pues realmente es egoísta. Entonces no podrá permitir que sus fuegos se desarrollen, despierten, crezcan, porque no se hacen méritos. Y los méritos, en otra palabra, son dinero cósmico. Estaríamos hablando de dinero espiritual, valores espirituales, para que eso se pueda dar. ¿Ok? ¿Sí estamos claros ahí? Sí. Ok. Veamos ahora el siguiente. Tenemos a Lucas. Aquí hay algo extraordinario. Esta parte autónoma, autoconsciente llamada Lucas, como la pueden ver ustedes ahí en esta imagen, el venerable nos habla que Lucas es una parte que sí o sí debe despertar dentro de nosotros. Porque Lucas está representando el conocimiento de la Cábala, está representando el conocimiento de las matemáticas, está representando el conocimiento de la ciencia de los números, está representando el árbol de la vida, las céfiras, las dimensiones, los aeones, está representando toda la ciencia de la geometría sagrada, los números sagrados. Entonces, si ustedes ven la mayor parte de iniciados, es raro escuchar a un individuo que tiene calibre espiritual y que no hable sobre la ciencia de los números, que no hable de Cábala. ¿Por qué nos interesa la ciencia de la Cábala? Porque sí o sí, esta parte se tiene que activar dentro de nosotros, y cuando se active dentro de nosotros, la persona que decía, ¿y para qué la Cábala? ¿Y para qué números? ¿Y para qué todo ese poco de cosas? Y a mí lo que me interesa es la obra o morir. Pero, qué pena, amigo, si sí o no, como quiera, pero nosotros vamos a sentir la necesidad de aprender eso. Por eso los maestros escriben sobre la Cábala, el maestro Samael dejó obras sobre la ciencia de la Cábala, los arcanos, la astrología, y todo esto pues de hecho lo engrana la parte autónoma, autoconsciente que se llama Lucas. Si queremos que Lucas esté activo ahí y que cada día se exprese más en nosotros y nos haga sentir el gusto de la sabiduría, pues debemos nosotros atenderle el llamado ese llamado, a esa atención que Él nos hace hacia la búsqueda del conocimiento en la ciencia de la Cábala, del árbol de la vida, de las geometrías sagradas, de los números. El maestro nos dice que a los grandes iniciados y a los que estamos empezando en esto, les hablan por medio de números. Les presentan números, formas geométricas, les presentan ciertas ayudas para indicarle cómo va en el camino espiritual. Cuando uno consulta las sagradas cartas del tarot, ella habla esa por medio de números. ¿O no es así? Es por medio de números. Entonces los números le dicen cómo es el positivo, el negativo, cuál es bueno, cuál es malo en un momento dado. Entonces ahí está esa parte autónoma haciéndose activa, precisa, ¿cierto? Moviéndose entre nosotros, incitándonos, llevándonos hacia la búsqueda del estudio de la ciencia, de la Cábala, del tarot, de los números. Entonces, ese es Lucas dentro de nosotros. Vamos a buscar aprender, hay mucho para aprender. El maestro nos dejó el libro Tarot y Cábala, Astrología Hermética, ¿cierto? Nos dejó sobre el libro del curso zodiacal. Nos han dejado obras maravillosas para aprender, por ejemplo, Acuario, un nuevo éxodo. Nos han dejado libros que nos permiten profundizar dentro de la ciencia de la Cábala, dentro de la ciencia de los números, del árbol de la vida. Por ejemplo, ahí tenemos
la cábala de predicción de Iglesia Janeiro, Jesús Iglesias Janeiro, y tenemos por ahí la cábala también de Dion Fortune, libros extraordinarios que nos permiten profundizar, ahondar en los estudios en lo que al misterio de la filosofía de Lucas se refiere para cada uno de nosotros. Veamos ahora la siguiente parte autónoma del ser. ¿Han escuchado hablar de la cruz de San Andrés? ¿Sí? En forma de X. En forma de X. Aquí tenemos al anciano Andrés, pero es una parte autónoma que, fíjense ustedes, aquí hay algo maravilloso. Solamente hubieron como 2 discípulos que murieron, por decir, de forma natural, ¿sí? Pero la mayor parte de todos ellos, todos, murieron envenenados, apedreados, ahorcados, murieron lanzados desde un castillo, desde una torre a la profundidad. Y aparte de eso, después de caer de semejante altura y quebrarse todo su cuerpo, sus huesos, eran recibidos con piedra, envenenados, perseguidos, murieron crucificados como Pedro invertidamente. Pedro, por ejemplo, Judas, murió con la soga al cuello, porque según él había sido el traidor y que por eso se quitó la vida. Tenemos a Andrés, murió crucificado en una cruz en X, en la misma cruz, pero la cruz estaba con los brazos abiertos y las piernas abiertas. Pero hay que tener en cuenta algo, no es que la cruz era mala o verlo desde ese punto de vista. Lo que pasa es que él murió en esa cruz como murió Pedro y como murió el Señor, representando, indicando, enseñando, orientando algo, quería decir algo. Y solamente los entendidos, los ocultistas que tenían en su interior, pues de hecho a Felipe, los entendidos que tenían en su interior a Timoteo, a Marcos, a Santiago, podían entender estos misterios, porque son los misterios de la cruz. Entonces los entendidos sabían por qué él moría así, y no porque la muchedumbre quiso matarlo de esa manera. La cruz de San Andrés está representando 2 caminos, el camino de la sabiduría y el camino del amor. Son 2 fuerzas que se entrelazan una con la otra. Es el hombre y es la mujer, es lo masculino y lo femenino, es el día y la noche, es el yin y el yang, es el hombre y es la mujer. Es el equilibrio de 2 fuerzas, del mercurio y del azufre, del fuego y del agua, que deben estar en perfecto equilibrio, sea el del hombre o sea el de la mujer, juntos, para que esto se pueda dar. Esa cruz está representando los 4 elementos de la naturaleza: tierra, agua, fuego, aire y agua, ¿cierto? Tierra. Tienen que estar los 4 elementos juntos, unidos, equilibradamente, para que esos 4 elementos surja el 5.º elemento, que es el éter, que es el Cristo, que es la vida. Es la unión de 4 elementos. Por eso Él está crucificado en la cruz del martirio, del sacrificio, pero es una cruz que está representando la gloria, porque Él sí supo trabajar con los misterios de la cruz. Por eso se le llama la cruz de San Andrés. Ahora hay que tener en cuenta algo, que es la cruz que está representando la alta iniciación. Por eso a muchas personas, cuando están pasando por una situación difícil, le dicen Andreses, que llevan cargada la cruz, que está en la cruz. ¿Por qué? Porque esta cruz, en un perfecto equilibrio, trabaja en la vida de los iniciados. Cuando esta cruz, por ejemplo, si ustedes ven aquí, en esta línea, atravesando la cruz, en ese momento como que la vida está sabrosa, como que todo está marchando bien. Pero cuando este con este se cierran, cuando los 2 tramos del palo, los 2 palos se buscan cerrar, encontrarse uno con el otro, entonces este camino se pone muy estrecho porque estos 2 palos se acercan, y en ese periodo de tiempo, para poder atravesar el centro de la cruz,
pues se tiene que pasar un proceso difícil, sacrificio, dolor, pasar por una cantidad de situaciones dolorosas, pero el iniciado que puede pasar al otro lado de la cruz, cuando la cruz vuelve nuevamente y se encuentra, se abren los dos palos, las dos puntas, no se cierra sino que se abre de nuevo, entonces se ha pasado, se ha vencido la prueba. Este es un trabajo alquímico, 100%. Los grandes iniciados así lo han enseñado. Quien quiera cursar por los misterios de San Andrés, tiene que colgarse ahí, equilibrar los elementos, transmutación equilibrada de energías, trabajar con los misterios del sexo, con los misterios de Timoteo, de Santiago y de Marcos. Ahí están dentro de esta cruz todos esos grandes misterios. Y claro está que esos misterios son la base, para poder sembrar, tuvo una base que fue Pedro, el sexo, ¿no? Y a su vez ese sexo nutre y alimenta la palabra, Juan, desarrolla el gusto, el interés por el estudio, el conocimiento a sí mismo, la inteligencia a sí mismo, que es Judas. Pero se expresa el gusto por el ocultismo, que es Felipe. ¿Sí ven lo extraordinario? Porque cada uno se engrana, se entrelaza, son eslabones que se amarran uno con otro, son partes de uno con otro. Entonces está Felipe, y de ese Felipe pues encontramos el gusto por la cábala, por la ciencia, por los números, que es Lucas. Extraordinario, ¿no? Es un trabajo completo, uno con otro. Por eso el Cristo hizo gran escuela, su conocimiento universal. ¿Por qué? Porque se unieron 12 cimientos, 12 conocimientos, 12 filosofías, 12 sabidurías, 12 potestades en un solo. Y eso formó un solo bloque, y de ese solo bloque pues esparcían lampos de luz por todas partes. Y es por eso, porque cada uno tenía su conocimiento, su sabiduría. Y lo que hicieron fue engrandecer al maestro 1000 veces más. De eso se trata. Ahora veamos nosotros lo siguiente. Tenemos a Tomás. ¿Quién es Tomás? El incrédulo. Ay, que el que tomaba más. ¿No? Ah, bueno. Yo pensé que era el que tomaba más. Tomás está representado en la historia como el incrédulo. Pero el incrédulo ¿de qué? ¿Qué creen ustedes? Esto pasa como Judas. O sea, nos han formado un molde de que él era incrédulo y que no creía en Cristo, y que no creía, y que entonces porque era discípulo si no creía en él. Debemos tener en cuenta que él está representando aquella mente racionalista, aquella mente vaga, aquella mente incrédula, aquella mente que le mete cabeza, mente a todo, aquella mente que duda, ¿sí? Porque mucha gente está en este camino, y muchos que quisieran estar no se le miden, porque la duda, como dice el dicho, es carcoma del alma. Uno siempre está, ¿y será que sí? ¿Y será verdad? ¿Y si eso es una historia montada ahí? ¿Y eso sí fue así? ¿Y esto no será un engaño? O sea, uno todo duda, ¿cierto? Teme, a toda hora está pensando, siempre pensando más de los demás, creyendo lo que no es. El individuo Tomás, pero en su forma invertida, en íntima relación con este Poncio Pilato, con esa expresión de la mente, ¿sí? El Pilatos de la mente, del razonamiento, de aquel que dice, sí, sacrifiquen, pero yo no tengo nada que ver ahí. Entonces, mientras no trabajemos esa mente, pues realmente no vamos a tener en actividad a Tomás. Tomás, para que él entre en actividad, es que nosotros nos damos a la tarea de la comprobación. Tomás es comprobación, es comprensión creadora. Tomás es el que le dice, venga a ver, yo compruebo, yo verifico, ¿es real o no es real? O sea, queridos amigos, nosotros nos enseñan las técnicas del astral, pero mientras nosotros no hagamos una práctica, eso solamente es teoría.
Nosotros nos hablan de castidad, mientras no transmutemos no sabemos si es real o no. A nosotros nos hablan de vocalización, de centros, de chakras, pero mientras no hagamos la práctica, eso solamente es una mente que razona y es una mente que cree pero que no ha comprobado nada. Mientras nosotros no nos demos a la tarea de vivir la filosofía, la ciencia gnóstica, pues solamente es teoría y podemos tragarnos toda la biblioteca del maestro Samael. Pero de ahí no vamos a pasar, porque realmente no hemos encarnado al Tomás interior. Tomás interior es comprobación y acabar con la mente racionalista, con la mente que todo lo duda, que todo le mete mente y que a todo le pone ese aspecto de que no se debe creer. No, vamos a hacer un poco, como dice el maestro, bienaventurados los que creen sin ver. Pero para poder hacerlo necesitamos que Tomás se haga presente en nosotros, se active en nosotros y nos ayude. Esa es la clave de eso. Esa es la clave. Ese es el Tomás que nosotros necesitamos. No necesitamos el Tomás, ¿sí?, que duda, que no cree, sino que necesitamos al Tomás que realmente lo comprueba. Ese es el que nos conviene a nosotros. Esa es la parte autoconsciente de nuestro real ser. Y vamos a culminar. Vamos a culminar con Bartolomé. No lo confundan con Bartolomé de las Casas, ¿no? No es, estamos hablando de Bartolomé, el apóstol del Cristo, ¿no? De la parte autónoma y autoconsciente que se relaciona con ¿qué creen ustedes? ¿Qué se necesita para poder avanzar en el campo espiritual? Que la persona sea ¿qué? Que sienta ¿qué? Que le guste. Es lo que han reflejado muchos santos a través de la historia. ¿Cómo se llamaría lo que esos santos han desarrollado? Fe es parte de eso. ¿Qué más? La mística. Si uno no tiene mística, ¿cierto?, pues no puede desarrollar el aura, no puede desarrollar la corona de los santos, no puede uno desarrollar esa expresión viva de la santidad, del amor, no se puede desarrollar la fe, que era lo que se está diciendo ahora, ¿no? No se podría desarrollar. Para poder uno desarrollar eso necesita indiscutiblemente que nazca entre nosotros Bartolomé. Bartolomé es la mística. Y si uno no tiene mística, pues entonces no hay mística para orar, para meditar, para vocalizar. No tiene mística para hacer las cosas con amor. Si no tiene mística, pues es muy poco posible que nazca la fe. Recuerden que existe una fe dogmática, una fe que solamente cree, pero no nace en la persona una fe solar. Se necesita de la fe solar. Y la fe solar nos la da la parte autónoma conocida con el nombre de Bartolomé. Nuestro maestro nos dice que nosotros tenemos que ir encarnando lo que se llama observación, autoobservación, inspiración, devoción, ¿cierto?, oración, contemplación, fe, amor, sabiduría, ¿sí?, orar, meditar. Y todo eso lo vamos logrando porque van habiendo comprobaciones y la comprobación se convierte en una fe dentro de nosotros de que así es. Y esa fe pues nos la da el gran Bartolomé. Y ese Bartolomé, esa parte autónoma que es la fe entre nosotros, que es la mística, que es pues de hecho todo ese aspecto que encarna una persona, no para ser un santito de chocolate, no para ser un místico ahí con poses penitentes, así todo como santurrón, no, sino que es una fe consciente, una fe real, que lo va volviendo una persona mística, y que esa mística lo va volviendo una persona que encarne esos principios de ser un individuo que vaya encarnando la santidad, la santificación, la dignidad espiritual
Y por eso, esa corona, que tiene otro nombre, ¿cómo le dicen? La aureola. Y la aureola del santo se va desarrollando, pero es por el alto nivel de pureza que va obteniendo. Aparte de eso, esa aureola se hace fuerte porque la persona maneja la castidad. Y a mayor energía, mayor castidad, entonces mayor luz a nivel de la parte superior de su cabeza. Es el aura misma. Entonces, esto es algo extraordinario. Realmente teníamos nosotros con ese interés de poder estudiar, compartir con ustedes en relación a este tema, a esto tan maravilloso que es la expresión de los 12 apóstoles, 12 partes autónomas y autoconscientes dentro de nosotros mismos, como expresión directa de nuestro propio ser, y que en la vida particular de todo individuo que va transitando en el campo de la iniciación, pues estas partes autónomas van despertando, van activándose, así como se tienen que activar pues los 4 de barajas, la ley del 3, la ley del 7, se tienen que activar, expresar los 24 ancianos zodiacales, la diosa Minerva como diosa de la sabiduría, se tienen que activar pues tantas y tantas partes autónomas y autoconscientes que son parte misma de ese cuerpo, de esa estructura que es nuestro real ser, porque nuestro real ser es como un ejército de niños, de partes autónomas, autoconscientes, que se activan, ¿no? En el momento que un individuo está elevándose, creciendo en su propia parte espiritual. Entonces esas partes entran a ser activas en la vida espiritual y en la vida pública de esa persona. La persona empieza a reflejar esas partes y la gente no sabe qué parte es, pero la persona, el iniciado, la refleja con los hechos. Por eso el Cristo dijo, por los hechos los conoceréis. Es las obras que van demostrando cada expresión de esas partes autónomas y autoconscientes. Bueno amigos, entonces yo les voy a dar a ustedes ahora de lo que ya cerremos, para no extendernos más por tiempo la palabra, para que hagamos la tertulia como habíamos dicho, y los quiero invitar desde ya para el próximo tema, que se va a titular Abraxas, el misterio gnóstico milenario, la sabiduría del Gaia, los misterios del IAO, los misterios del mercurio y del azufre, la sabiduría de las aguas, que tanto se ha hablado a través de la historia. El gran conocimiento de el gran Basílides, ¿cierto? Y de otros tantos maestros que nos han enseñado a profundizar, a querer, y que incluso el venerable maestro Samael en su época habló mucho en relación a los misterios de Abraxas. Por eso en la época del maestro Samael se hablaba de la revista, o se sacaba al público la revista Abraxas, porque es los misterios de las ascuas, de las Abraxas, del fuego vivo, que nosotros nos toca despertar mediante la ayuda de Marcos, mediante la ayuda de Santiago, mediante la ayuda de Timoteo y mediante la ayuda de Pedro, ¿no? Que todas esas cuatro partes autónomas se relacionan con la energía creadora, con la transmutación. Bien amigos, entonces los espero para que me acompañen en el próximo tema, en la próxima conferencia, y si el cielo lo permite, pues estaremos en contacto. Cualquier inquietud, pues aquí en el canal de YouTube pueden escribir, ¿no? O recomendar las conferencias a otras personas, y a su vez pues estamos ahí para servir con mucho gusto para todos ustedes, muy amable, y que pasen un feliz día.